Muy buenas con todos. A continuación voy a pasar a exponer mi tema de aplicaciones reales de la derivada en la ingeniería. La ley de Ohm y derivadas en circuitos eléctricos. Esta nos permite hallar la carga, voltaje, intensidad y resistencia en circuitos eléctricos. Vamos con un pequeño contexto histórico antes de entrar en tema. George Simon Ohm formuló en 1827 la que se conoce como la ley de Ohm, posiblemente una de las leyes fundamentales de la electrónica. Primero, definió matemáticamente las tres magnitudes físicas principales de la electrónica. Voltaje o diferencia de potencial. Representa la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo. Es similar a la que existe entre los polos de los imanes, en los que las fuerzas de atracción y repulsión son invisibles pero están presentes. La fuerza representada por el voltaje impulsa electricidad por los conductores y componentes electrónicos de un circuito, haciéndolo funcionar. Se mide en voltios. Intensidad o corriente. Representa el flujo de energía eléctrica durante un determinado periodo de tiempo, es decir, la velocidad con que circula la energía eléctrica. En un circuito electrónico esta velocidad es variable, ya que para funcionar necesita que por alguno de sus componentes la energía circule con más rapidez que por otros. Se mide en amperios. Resistencia. Representa la oposición al paso de energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo requiera cada componente de un circuito electrónico. Libera la energía sobrante en forma de calor. Se mide en ohmios. En el símil hidráulico de la siguiente figura, el voltaje V vendría representado por la diferencia de altura del agua, la resistencia R por el ancho del tubo y la corriente I por el caudal del agua que sale. La ley de Ohm relaciona estas tres magnitudes físicas, siendo su enunciado el siguiente. La corriente en un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado, e inversamente proporcional a una propiedad característica del circuito que llamamos resistencia. O sea, que en aumento del voltaje, es decir, mayor altura del agua o disminución de la resistencia o tubo más ancho, provoca un aumento proporcional a la corriente eléctrica, o en otras palabras, tiene un mayor caudal de agua. Su formulación matemática es: la ley de Ohm se aplica a la totalidad de un circuito o a una parte del mismo. Analicemos la parte del circuito que analicemos, siempre se cumplirá esta ley. Reforcemos los conocimientos adquiridos con el siguiente ejemplo. Imagina que tienes dos mangueras unidas, una más ancha que la otra y conectadas a una llave de agua. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. La corriente sería la velocidad del agua al pasar por el interior de cada una de las mangueras. La resistencia sería la oposición al paso del agua en la pieza de unión y por la diferencia de grosor entre las dos mangueras. En este símil hidráulico, la corriente sería continua, ya que el agua va siempre en el mismo sentido. Si el agua cambiara su dirección de circulación cada cierto tiempo, sería equivalente a la circulación de corriente alterna. Solo a título informativo, comentar que para el análisis de circuitos de corriente alterna se sustituye la resistencia por la impedancia, que tiene en cuenta los desfases entre voltaje e intensidad y los efectos de los campos electromagnéticos producidos en los componentes electrónicos del circuito. Pero lo más normal en electrónica básica es analizar los circuitos en corriente continua, o aplicar simplificaciones que nos permitan analizarlos como si lo fueran. Y antes de entrar en materia, una curiosidad. ¿Cuántos electrones como unidad de carga eléctrica mínima se están moviendo cuando decimos que la corriente que circula es de 1 amperio? Pues medido experimentalmente en laboratorio nada menos que aproximadamente 6.241.509 por 1.018 electrones cada segundo. A la carga eléctrica de estos de más de 6 trillones de electrones se lo llama coulombio. Por lo tanto, 1 amperio es igual a 1 coulombio por un segundo. De ella deriva el faradio como unidad para medir la capacidad de almacenar carga de los condensadores, o los Ah, amperios hora. Para medir la cantidad de electricidad que puede almacenar una batería con esta información, ya puedes averiguar cuántos electrones que se almacenan en cualquier dispositivo de carga negativa o cuántos falta de electrones de carga positiva acumula. En el símil hidráulico sería equivalente a la cantidad de agua acumulada en el depósito de agua. Seguimos, de la ecuación de la ley de Ohm que vimos anteriormente, podemos despejar los valores de voltaje y de resistencia. De esta manera, conocidos o medidos dos de ellos, podremos calcular el tercero. Aunque la fórmula no es difícil de recordar, existe una regla mnemotécnica, conocida como el triángulo de la ley de Ohm, que facilita su uso. En el triángulo solo hay que tapar la variable que queremos calcular y aparecerán las otras dos variables con la posición que ocupan en la ecuación que corresponda, como observamos en las imágenes. Veamos ahora cómo aplicar la ley en un circuito sencillo.
Si sabemos que el voltaje de la alimentación eléctrica es de 12 voltios y la resistencia del circuito es de 10 ohmios, el ohmio es la unidad de resistencia eléctrica y se representa por la letra griega que observamos aquí. Aplicando la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. 12 voltios sobre 10 ohmios es igual a 1.2 amperios. En la imagen podremos observar cómo trabaja este circuito. Y ahora resolveremos un pequeño problema. La carga total que entra a una terminal está determinada por Q es igual a 5T seno de 4 pi-T microcoulombios. Calcula la corriente en T es igual a 0.5 segundos. Primero definamos variables. Q es igual a carga transferida en coulombios. I es igual a intensidad de corriente dada en amperios. T es el tiempo transcurrido dado en segundos. Y las reglas que utilizaremos en este ejercicio, la cual es intensidad es igual a carga transferida sobre el tiempo transcurrido. Sin embargo, para dar solución al problema utilizaremos la derivada de dq sobre t. Para resolver esto utilizaremos dos derivadas en específico, las cuales son derivada de un producto y derivada de la función seno. A continuación iremos resolviendo el problema. I es igual a d sobre dt de 5t por seno de 4 pi-t, microcoulombios sobre segundo. Continuamos. I es igual a 5t derivada de seno de 4 pi-t más seno de 4 pi-t por derivada de 5t. Como sabemos, coulombios sobre segundo es igual a amperio, por esto queda expresado en microamperios. Continuamos. I es igual a 5t por derivada de seno de 4 pi-t es igual a coseno de 4 pi-t por derivada de 4 pi-t, porque no derivamos de x sino lo que se parece a x, más seno de 4 pi-t por derivada de 5t que es igual a 5 microamperios. Continuamos. Y es igual a 20 pi-t por coseno de 4 pi-t más 5 seno de 4 pi-t microamperios. Continuamos. A continuación sustituimos el valor numérico del tiempo en la ecuación obtenida. I es igual a 20 pi-t por cos de 4 pi-t más 5 seno de 4 pi-t microamperios. Evaluado para t es igual a 0.5 segundos, o un medio segundo. Y es igual a 20 medios pi por coseno de 4 medios pi más 5 seno de 4 medios pi microamperios. Continuamos. Y es igual a 10 pi por coseno de 2 pi más 5 seno de 2 pi microamperios. Y es igual a 10 pi por 1 porque coseno de 720 es igual a 1 más 5 por 0, ya que seno de 360 es igual a 0. Resolvemos y vemos que I es igual a 31.42 miliamperios. Es decir, que la respuesta de este problema es igual a la corriente total que entra en dicha terminal es igual a 31.42 microamperios.